Es un gusto esta tarde tener con nosotros un amigo de más de 25 años, creo, Diego García Sayán, que es actualmente presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de llegar de Washington y con la idea de compartir con un grupo de Washington las cosas que están haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos años ha habido mucha discusión, controversia, debate sobre el sistema interamericano de derechos humanos, tanto la Comisión y menos atención sobre la Corte. Creo que es la Corte institución que no es bien conocida, lo que ha hecho y las cosas que hacen, los avances, los desafíos en el futuro y obviamente es la única corte realmente regional y estableció en el año 77, ¿no? Por ahí, 77, y creo que desempeña un papel muy importante y es importante conocerlo y tenerlo un foro para conversar y conocer más su trabajo y las cosas que está haciendo la Corte. Entonces la idea de esta sesión es que Diego comparte con nosotros como presidente de la Corte el trabajo que ha hecho últimamente. Diego deja la presidencia de la Corte este mes, creo, ¿no? Este mes, pero va a seguir como juez en la Corte algún tiempo más. Entonces es un gran gusto tenerlo por acá. Todos ustedes saben que Diego ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Mis reconocimientos a todos, todas ustedes por estar aquí con nosotros, al embajador de Perú en la Casa Blanca y al pronto embajador de Perú, representante en la Organización de Estados Americanos. Tantas caras amigas aquí hacen que sea realmente muy fácil de alguna manera compartir algunas reflexiones y también muy difícil, ¿no? Porque decir, bueno, muchas de las cosas que quiero compartir seguramente ustedes ya las conocen o pueden tener, ojalá, veamos perspectivas distintas o preguntas o críticas que son siempre bienvenidas en un proceso como en el que estamos, ¿no? Porque hablar de la Corte per se puede ser algo muy tedioso, puede llevar mucho tiempo, pero en realidad estaríamos hablando de América Latina, de eso se trata. Esta Corte que ya tiene 30 años funcionando, de qué ha servido, cuáles son las perspectivas que ésta tiene en el corto y en el mediano plazo, y en lo que a mí respecta, por la responsabilidad que he tenido como juez y como presidente en los últimos 4 años, cuáles son algunos de esos resultados cualitativos que vayan más allá de la cosa interna de la Corte, que probablemente no tiene mayor interés en una reunión como esta. Hay dos o tres conceptos que quiero compartir con ustedes hoy día. El primero es que la Corte ha tocado temas muy diversos y muy variados en sus decisiones, decisiones que son dictadas a través de sentencias que son obligatorias y sentencias que se cumplen. Temas que van desde haber sido el primer tribunal internacional que estableció una definición sobre las desapariciones forzadas como un delito continuado y permanente que ha facilitado que estos casos viejos se puedan investigar y que haya muchas personas que hayan sido sancionadas penalmente en varios países de América Latina. Haber abordado en los últimos 10 años de manera sistemática y con una visión conceptual distinta, novedosa, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, habiendo sido el primer tribunal internacional que reconoció el derecho a la propiedad colectiva y estableció como obligación internacional la de los estados de organizarse adecuadamente para llevar a cabo y conducir los procesos de consulta previa. La última sentencia fue sobre un caso ecuatoriano que llevó a la Corte a que yo mismo estuviéramos por primera vez en la historia del tribunal en una sesión en la provincia del Pastaza, que llegó finalmente a una situación en la que el día que se dictaba la sentencia, mientras la comunidad de Sarayaco en el Pastaza celebraba e invitaba a la Corte para ese festejo al que por supuesto no pudimos llegar, el gobierno del Ecuador notificaba oficialmente que cumplirían plenamente con el cumplimiento y con la aplicación de la sentencia. La libertad de expresión, que ha sido un tema de enorme gravitación en el pasado autoritario de América Latina, pero que hoy día se viste de una serie de ribetes
específicos y particulares en la medida en que la Corte se ha enfrentado a situaciones en donde le ha sido necesario ponderar el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión fundamental y el derecho a la honra como un derecho que tiene que estar siempre ponderado y puesto en equilibrio como todos los derechos por lo demás. El tema de las amnistías y autoamnistías, que ha sido un tema crónico en la historia de América Latina, han sido ya expulsadas del ordenamiento jurídico latinoamericano a partir de una sentencia que se dictó sobre el Perú en el año 2001, la sentencia Barrios Altos, que llevó a una serie de procesos que se han dado no solamente en el Perú, sino se vienen dando ahora en varios otros países de América Latina. Acceso a la información pública como una obligación de los estados, de manera que hay que organizarse adecuadamente para eso. Entonces, la retahíla de temas son un poco los clásicos, pero en un continente como el nuestro, en el que no solamente ya se ha consolidado la democracia electoral con todas las luces y sombras que hay en nuestra realidad, el hecho es que hoy día empiezan a llegar a la Corte casos y situaciones que hace 10 años o 5 años hubieran sonado a una sutileza extravagante, inimaginable para un tribunal dedicado a la causa de los derechos humanos en América Latina. Casos sobre discriminación por orientación sexual, temas que tienen que ver con el uso de métodos de fertilización asistida como la fertilización in vitro y otros casos que han sido resueltos, conocidos y resueltos por la Corte, con la particularidad de que después de eso se ha pasado a una fase muy relevante de cumplimiento y de implementación. Y finalmente el concepto de reparación que la Corte tiene, que Viviana Kristishevich lo conoce muy bien porque ha sido una de las personas que desde la sociedad civil, desde el CEGIL, ha contribuido con casos, con demandas en donde se ha generado un concepto de reparación que va más allá de la mera reparación económica y que incluye cuestiones que le hacen a la reforma institucional, a la definición o redefinición de funciones del Estado, cambios legislativos, cambios institucionales que son parte del proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias. Entonces, ese es el primer punto que yo quería aquí compartir con ustedes, que es algo más o menos obvio, pero que lleva a pensar que hay una gama cada vez más variada que responde a problemas que siempre han existido, pero para los cuales hoy día existen portadores y rutas para llevarlos al conocimiento de un tribunal internacional. Segundo, estas sentencias no son un saludo a la bandera, como diríamos en peruano, sino son una herramienta jurídica institucional que se traduce en un proceso de cumplimiento, a veces complejo, pero en un proceso de cumplimiento de las mismas, tanto en las repercusiones que ellas tienen en el ámbito a veces más escurridizo para su concreción, que es las investigaciones y sanciones penales a gente acusada de graves violaciones a los derechos humanos, pero que se han traducido ya en alrededor de 40 sentencias en firme de casos que no se hubieran producido si es que no hubiera sido como consecuencia de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tal vez el tercer factor de mayor relevancia, para hacer un resumen aquí bastante esquemático y tal vez simplificador, es que las sentencias de la Corte, que nunca serán estadísticamente relevantes si es que estamos pensando en un escenario geográfico donde hay 500 millones de personas, tendríamos que estar dictando varios miles de sentencias por día para que esto tuviera relevancia estadística directa. No la tiene, porque la tiene sí a través de la forma en que los tribunales nacionales se han ido apropiando, primero con una creatividad que ha surgido de distintos planos y niveles de la administración de justicia, pero particularmente con lo que han hecho altas cortes en América Latina. Altas cortes que han incorporado la obligación del control de convencionalidad, que es decir, uno tiene que redactar la sentencia cuidando de que ésta cumpla con la Constitución y con la Convención Americana de Derechos Humanos, tal cual ha sido interpretada en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha hecho notablemente la Suprema Corte de Justicia de México, que ha llevado a que con razón, y tuve el privilegio de estar la semana pasada invitado a la ceremonia en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la primera institución pública, y la primera institución pública es latinoamericana, la Suprema Corte de Justicia de México, de haber recibido el premio que cada 5 años otorga las Naciones Unidas a los derechos humanos. Es decir, algo ha cambiado en América Latina, que una Corte Suprema recibe un premio internacional de derechos humanos
No creo que esté insinuándose ahí que ya la situación de los derechos humanos es perfecta, o la de la administración de justicia en ese país, pero sí que hay decisiones que se han adoptado en esa instancia claves para poder insuflarle a la justicia interna en México, como ha ocurrido en otro plano, en Colombia, en Perú y en Argentina, la obligación de que sus decisiones nacionales, las de todos los jueces, tienen que adecuarse a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa figura que llamamos diálogo jurisprudencial. La Corte utiliza decisiones de los tribunales nacionales ahora se nutren de ello, entonces nos lleva a eso nosotros a decir, sin que eso tenga nada de demagógico ni de prurito populista, que hay miles de jueces interamericanos que nosotros ni conocemos, que están hoy día preparando sentencias, guiándose por las decisiones, por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este contexto, en pocos minutos quiero completar con alguna otra información que sí me parece importante, porque esta información no está difundida. La región, el continente, el sistema interamericano ha pasado una fase en la cual se ha debatido mucho sobre la reforma del sistema interamericano, sobre que hay gente o países que quieren debilitarlo y hasta destruirlo, y otros que quieren promoverlo y defenderlo. No quiero aquí abrir ese debate que ha sido tedioso por lo reiterativo durante 2 o 3 años que se dio en varios lugares y aquí en Washington, pero simplemente recapitular algunas cosas que me parecen muy importantes frente a lo que podríamos llamar la conspiración del derrotismo, un sistema interamericano acosado, al borde de la destrucción, de la demolición o al menos del debilitamiento irrefrenable. Nuestra experiencia, mi posición particular, y es creo la de los jueces en general en la Corte Interamericana, es que el curso y el resultado de las cosas ha sido exactamente al revés. Ha sido de fortalecimiento nítido que se puede sustentar en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con información y con datos. En los últimos 4 años se ha dictado un número de sentencias que equivale al 32% de las sentencias dictadas desde la Corte que se instaló en 1979, abarcando, como lo decía hace un rato, una gama de materias cada vez más variada y representativa de una pluralidad de sectores sociales o individuales de nuestros países. En segundo lugar, en un contexto sumamente adverso en el sistema interamericano, para contar con recursos financieros para hacer funcionar el sistema y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sigue siendo, entre paréntesis, el tribunal internacional con menos recursos presupuestales en el mundo. En los últimos 4 años, la Corte ha logrado aumentar en 50% los recursos financieros provenientes del Fondo Regular de la Organización de Estados Americanos, en un contexto en donde todo apuntaba, en teoría, en una dirección contraria, la dirección del debilitamiento. Se han afianzado otro tipo de recursos con distintos países. Lamentablemente la Corte tiene que recurrir a la cooperación internacional para poder funcionar. Pero 2 o 3 cosas más con las cuales quiero terminar con este primer paquete informativo. Primero, la Corte está mucho más cerca de la gente. Su sede es Costa Rica, pero las audiencias que se hacen fuera de la sede, las audiencias públicas, en donde se ventilan casos, son una circunstancia extraordinaria para que la gente pueda conocer qué cosa es lo que la Corte hace y la gente pueda ver a la Corte en acción. En Ciudad de México estuvimos hace 2 o 3 meses, tuvimos que cerrar la inscripción porque en pocas horas se habían inscrito 8,000 personas que querían asistir a las audiencias y así fue. Y fue, creo, la única audiencia que yo haya visto de un tribunal que terminó con una ovación por parte de la gente, no porque hayamos hecho nada particular, sino que la gente aprendió aparentemente de lo que fue el desarrollo de esa audiencia. Acabamos de tener otra hace poco en Brasilia, de manera que la Corte ha hecho esfuerzo por estar más cerca de la gente para que la gente pueda comprender mejor qué cosa es lo que el tribunal hace. Facilitar el acceso también. Hemos establecido junto con la Corte Suprema de México un sistema de buscadores extraordinariamente avanzado que permite hoy día que cualquier juez de América Latina o funcionario o funcionaria de otra actividad y por supuesto gente del sector privado
pueda encontrar el concepto preciso dentro de los 30.000 conceptos que han sido seleccionados para que cualquiera pueda ubicar en el fárrago de las numerosas sentencias en pocos segundos el concepto útil que puede encontrar en una u otra sentencia, y eso sí, un trabajo conjunto hecho con la Corte Suprema de México. Y 2 puntos más, porque esto es un poco para darle acceso más cercano a los litigantes, para que la justicia nacional se fortalezca, para que no se fortalezca la internacional en desmedro de la nacional. 2 cosas importantes que se pusieron en marcha en el año 2010 y que han agarrado ya pista, como se dice en estos últimos tiempos, que es, primero, la figura del Fondo de Apoyo a las Víctimas, que es una innovación muy importante, que permite que, en la medida en que se da un acceso más protagónico a las víctimas de los casos y a sus representantes en las audiencias, en la Corte y en toda la fase de desarrollo del proceso, contar con la posibilidad de que algunos de esos gastos, algunos de los gastos de viaje, algunos de los gastos de notaría y de levantamiento de pruebas puedan ser cubiertos por ese fondo, cosa que ya viene ocurriendo. Un fondo que ha sido constituido por la cooperación de algunos países como Noruega y en menor medida Colombia, y que tiene que irse revitalizando cuando uno de las partes, el Estado pierde en el caso, tiene que reembolsar para ese fondo. Y también la figura del defensor interamericano, un sistema a través del cual, contando con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, se ha puesto a disposición de los procesos de las víctimas en la Corte una red de abogados y abogadas de primera calidad provenientes de diferentes países de América Latina que prestan gratuitamente su concurso en la medida en que con el Fondo de Apoyo a las Víctimas se puedan cubrir sus gastos de viaje o gastos de otra naturaleza. Entonces, nada de esto es un paraíso, son cuestiones que están empezando, que se están dando, pero que, conversando con Mike, era un buen momento para hacer una especie de wrapping up. Aquí hay cosas que se han avanzado con resultados, y que en un contexto en el que siempre va a haber retos, amenazas y, por supuesto, corrientes que busquen debilitar y hasta destruir el sistema, cosa que es consustancial a cualquier sistema serio de derechos humanos en el mundo, no solamente en América Latina, hay resultados. Y esos resultados no tanto los menciono por lo que pueda esto traducirse en lo que se diga, bueno, qué bien hizo la Corte esto o lo otro, sino en el impacto que esto puede ir teniendo en el desarrollo de instituciones nacionales. Porque la gente en México, la gente en Perú, la gente en Argentina, le cuesta trabajo llegar al sistema interamericano, y la Corte Interamericana es muy distante en términos procesales, y finalmente tendrá que llegar a su juez o jueza nacional, que en la medida en que esté nutrido del arsenal y el conceptual del derecho internacional tendrá mejores elementos de garantía y de protección. Entonces quería terminar, Mike, con esta presentación. Perdona que ha sido un poquito abigarrada con demasiados datos precisos y puntuales, pero me parecía importante compartir esto. Aquí en Washington la Corte habla muy poco, se le conoce mucho menos, no tenemos oficina acá, ni la podremos ni deberíamos tener nunca, porque no hay ninguna posibilidad de que con nuestros pequeños recursos podamos hacer más de lo que ya tenemos en nuestra modesta oficina de Costa Rica, pero sí como parte de un proceso muy importante que hoy día, estoy convencido, viene sirviendo para que en la democratización creciente de América Latina tengamos aquí una herramienta concreta que ya no es solamente una expectativa, una posibilidad, sino una realidad con resultados muy tangibles y mensurables. Gracias, Mike. Está bueno eso, ¿eh? Está buena esa respuesta.